Hace un tiempo pasé por una mala racha económica. Debo decir que yo tenía mi casa propia, por lo que opté venderla. Soy padre de familia y tengo 2 niñas. Terminé la universidad y actualmente estaba trabajando en una empresa de muy buen prestigio y me iba muy bien, tenía buenos ingresos. Pero debido a la pandemia el trabajo empezó a bajar. Mis compañeros y yo creímos que por ser una empresa de prestigio, la pandemia no afectaría tanto. La empresa cayó en quiebra. Fue entonces cuando decidí vender mi casa y mudarnos a otro punto de la ciudad. Yo estaba muy desesperado y angustiado. Sabía que con el dinero de la casa no permanecería mucho tiempo estable. Mi esposa y yo decidimos que rentaríamos una casa. Estuve todo un día tratando de encontrar una, pues mi familia y yo nos quedamos en casa de mi mamá. Al día siguiente, mi esposa y yo fuimos a ver una casa que nos había gustado, por lo que decidimos rentarla. Ese mismo día comenzamos a mudarnos. Eran aproximadamente las 7 de la noche y aún faltaban cosas por acomodar. De repente una de mis hijas empezó a llorar sin razón alguna. Salió corriendo de su habitación y me dijo que por la ventana de su cuarto se había metido un pájaro negro y se le había ido encima. Rápidamente me dirigí a su cuarto para ver aquel pájaro negro, pero al llegar al cuarto de mi hija, aquel pájaro ya no estaba. Platiqué con mi hija y le dije que no se asustara. Tal vez aquel pájaro estaba perdido. Mi hija estaba aterrorizada y no quería regresar más a su habitación. Esa noche mis 2 hijas tuvieron que dormir con nosotros en nuestra habitación. Todo parecía estar bien, cuando de repente escuché un golpe muy fuerte que provenía del cuarto de mis hijas. Pensé que alguien se estaría brincando. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada. Fui a revisar a la habitación y no encontré nada extraño. De regreso al cuarto comencé a escuchar unas voces. Pensé que serían mi esposa y mis hijas que se habrían levantado, aunque las voces se escuchaban un poco extrañas, como si estuvieran rezando. Al llegar al cuarto vi que mi esposa y mis hijas aún estaban dormidas, lo cual me hizo sentir mucho escalofrío y un poco de miedo. Yo soy un hombre muy católico, por lo cual comencé a rezar, porque yo sabía que lo que estaba sucediendo no era algo normal. Las voces por esa noche dejaron de escucharse, pero ahí no acabó todo. Al día siguiente le conté a mi esposa lo que había pasado y le pregunté que si ella había escuchado algo y me dijo que no. Llegó la siguiente noche y aquellas voces se volvieron a escuchar. En ese instante me levanté a prender una veladora a San Miguel Arcángel que tenía sobre la mesa de la cocina. A los pocos instantes de haber prendido la veladora, los muebles empezaron a crujir de una forma exagerada. Fui a la ventana que da vista hacia la calle para ver si las voces provenían de ahí, pero no se veía nadie. Di la media vuelta y vi cómo la imagen de San Miguel Arcángel cayó al suelo, como si la hubieran aventado agresivamente. Yo me quedé pasmado y frío, por lo que mis ojos acababan de ver. Como pude fui a recoger la imagen y fue entonces cuando comencé a orar de una forma más enérgica. Yo estaba muerto de miedo, pero mi fe fue más grande y poco a poco aquel ser, o lo que sea que haya sido, se fue alejando. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, vino un vecino y me preguntó que si todo estaba bien, pues al parecer él también había escuchado cosas extrañas. Yo le respondí que no, y le conté lo que me había sucedido. Él me comentó que esa casa por lo regular siempre estaba sola, pues todos aquellos que la rentaban no duraban ni una semana en esa casa, que supuestamente hace algunos años la usaban para hacer rituales satánicos, y que desde ese entonces siempre se han visto y escuchado cosas inexplicables y paranormales. El vecino me dijo que él sabía de una mujer que tenía conocimiento sobre cosas de fantasmas y espirituales. Me dijo que si le daba permiso para traerla y averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Yo le dije que sí. Igual me cambiaría de casa, pero no quería que otra gente o familias pasaran por esa situación. La noche había llegado.
Eran aproximadamente las 11:30 cuando escuché que tocaron el timbre. Era mi vecino y la señora que habían llegado. Los invité a pasar, pero la señora dijo que no, que tendríamos que esperar a que el reloj marcara las 12. Mientras el tiempo transcurría, la señora tenía la mirada fijamente hacia la azotea de mi casa, como si estuviese alguien ahí arriba. Ese día las niñas y mi esposa se quedaron en casa de mi mamá, pues la señora le comentó a mi vecino que sería peligroso el que mis hijas estuvieran ese día ahí, por lo que en la azotea de mi casa no habría nadie. La señora seguía susurrando ciertas palabras o rezos, cuando de pronto escuchamos que dijo: «Ya está aquí». Esperamos un momento más cuando el reloj marcó las 12 y entramos. Al dar los primeros pasos hacia adentro, la señora nos detuvo y comenzó a untarnos algún tipo de aceite en el centro de la frente y en las palmas de las manos. Me dijo que eso era protección, ya que en el centro de la frente tenemos un tercer ojo, por el cual nos podrían atacar por medio de visiones o energéticamente. No pasó mucho tiempo después de que nos adentramos, cuando las manifestaciones comenzaron a hacer presencia. Posteriormente la señora comenzó a recorrer la casa, y en el patio un lugar en especial fue el que más le llamó la atención, pues ahí se encuentra un árbol de guayabas. La señora dijo que debajo de ese árbol había algo enterrado. Escarbamos como pudimos y efectivamente, la señora no se había equivocado. Encontramos una cajita en forma de ataúd, y dentro de ella traía 2 muñecos y un medallón con una estrella invertida. La señora dijo que ese era un trabajo oscuro y muy fuerte. La señora tomó lo que encontramos cuidadosamente y lo llevó consigo. La señora me dijo que quería revisar una habitación en especial de la 2ª planta, ya que en ese lugar llevaban a cabo dichos rituales, pues era la habitación donde dormirían mis hijas. Al entrar al cuarto comenzó a desprenderse un terrible olor y comencé a sentirme un poco mareado. Inmediatamente la señora comenzó a trazar un círculo con algunos polvos y líquido. Prendió fuego. Ella comenzó a hablar en otro tipo de idioma, el cual yo y mi vecino no entendíamos, cuando de repente la llama del círculo comenzó a elevarse formando remolinos, hasta que poco a poco fue bajando su intensidad. Me dijo la señora que lo que hizo fue cerrar un portal que habían dejado abierto, y debido a eso entraban y salían seres malignos del bajo astral. Es por eso que cuando mi hija entró a ese cuarto comenzaron las manifestaciones, pues los niños, al ser espiritualmente luz en su totalidad, son más susceptibles a las garras del maligno. Mi familia y yo duramos 2 noches más ahí, y al parecer aquel portal quedó sellado. Pero de algo yo estoy seguro, que esos días jamás los podré olvidar. Esto es Terror dimensional.